Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más le damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, esperando y confiando que la edición de esta noche va a resultar de bendición para todos ustedes. Agradezco a Dios por la confianza que Él ha tenido en mí y poder crear esta plataforma desde donde podemos analizar y reflexionar sobre temas que vienen a la palestra, temas sobre todo desde una perspectiva cristiana, religiosa, espiritual, pero donde sopesamos algunos tópicos desde la política, la finanza, la familia, las relaciones interpersonales. Hablamos de todo un poco, porque creemos que nosotros como atalayas estamos aquí para proclamar la verdad, para anunciar el peligro, para informarle al pueblo sobre los acontecimientos que se están dando a nivel mundial. Reflexiones de Medianoche llega a ustedes con ese propósito, pero como siempre he dicho en todos mis canales, en YouTube, lo principal en todo esto, y sin ello, todo lo que yo hable no tiene ningún valor y tampoco ningún sentido. Y es que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Hoy queremos tocar una temática muy interesante en la que en algunos videos yo hago algunos apuntes, pero hoy quiero exclusivamente enfocarme en ello. Y tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra que sustenta todo lo que somos, lo que tenemos. Es por ella que nosotros hoy tenemos directrices muy claras. Y en el momento en que nosotros, como cristianos, nos desubicamos, en el momento en que nosotros abandonamos esa palabra que es la que nos guía, que es luz, que es lo que nos focaliza, nos enfoca a hacer lo correcto, fracasamos. Observamos en las Sagradas Escrituras, y en estos días yo he estado leyendo el libro de Primera y Segunda de Crónica, donde se habla acerca de los reyes de Israel, tanto los reyes del norte como los reyes del sur. Y observamos cómo ambos reinos fracasaron, y fracasaron casualmente porque se olvidaron de la palabra. La palabra de Dios es muy importante y juega un papel determinante en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento integral de la persona. En el momento en que nosotros desechamos todo el consejo de Dios, estamos destinados a fracasar. Estamos en camino a fracasar en los propósitos y los planes que el Señor tiene. De manera que hoy quisiera hablar sobre ella y quisiera tocar algunos puntos muy interesantes, y espero que me tengan paciencia y que me ayuden. Primero, como les decía, permítaseme citar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos dan evidencia de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, prácticamente desapareció de la faz de la tierra, tanto en el primer exilio, cuando fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, y posterior, años después, quizás 700, 800 años después,
cuando fueron exterminados prácticamente con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y todo esto, si ustedes lo observan, tiene que ver con el desapego, con la actitud que ellos asumieron ante Dios. Y una de esas, porque hubieron muchas, pero una de ellas, y pienso que es piedra fundamental del fracaso de Israel, es que se apartaron de la palabra. Lo primero que podemos observar es que cuando hay falta de conocimiento de la palabra, el pueblo perece. Yo quiero leerles en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Hay muchas versiones, pero ahora voy a leer la Biblia, traducción viviente. No voy a leer la Reina Valera que todos utilizamos. Dice, mi pueblo está siendo, aquí el verbo está en presente. Dice, está siendo destruido. En otra versión dice, mi pueblo fue destruido. Pero aquí en esta versión dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otra versión dice, por falta de conocimiento. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Aquí observamos, queridos amigos, queridos hermanos, cómo el Señor le dice a Israel a través del profeta Oseas, ustedes han perecido por falta de ese conocimiento, pero ese conocimiento se desprende de una relación con Dios. Una relación con Dios. Cuando mi persona, no tenemos una relación constante, genuina y real con Dios, nosotros estamos incurriendo, estamos entrando en una área peligrosa, porque el conocer a Dios es conocer su consejo, es conocer lo que Él quiere hacer con nosotros. Y si nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces el éxito estará garantizado. Israel lamentablemente desconoció esto. Cuando yo leo primera y segunda de Crónica, e inclusive también primera y segunda de Reyes, libros del Antiguo Testamento que registran las hazañas de los reyes, las cosas buenas y malas, pero sobre todo en el libro de Crónica, nos damos cuenta cómo los reyes, los que dirigían al pueblo, cómo la casta religiosa, los sacerdotes, cómo los levitas, cómo los que servían en el templo, comenzaron a corromperse. Y todo eso afectó al pueblo de Israel, al punto que no solamente los reyes, no solamente los sacerdotes, sino que todo el pueblo comenzó a alejarse de Dios. Y muchos de sus comportamientos obedecían a su ignorancia. Entonces, por eso Oseas dice claramente que el pueblo desobedeció a Dios y estaban siendo destruidos porque no le habían conocido. Y si le habían conocido, se habían alejado de él. Tanto los sacerdotes, repito, la clase política, la clase reinante, es decir, los reyes, se habían apartado de la verdad. Habían negado a reconocer a Dios y no lo reconocían. Hay ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos dejan con la boca abierta. En el tiempo de Samuel, cuando eran los jueces los que dirigían, los que indicaban al pueblo lo que tenía que hacer, llegó un momento
en el tiempo de Samuel, que dice que la palabra faltaba y que la lámpara se apagaba hablando de la palabra. Hablaba que no había conocimiento de Dios. El pueblo no conocía a Dios. Así que vamos a observar en Israel esta constancia negativa, este comportamiento negativo. Y al final las consecuencias fueron nefastas, fueron horrorosas, terribles, porque se apartaron de Dios. Queridos amigos, y esto nosotros lo tenemos que extrapolar a nuestros días. Hoy observamos cómo dentro de las congregaciones evangélicas en la iglesia del Señor, mucha gente vive de emociones, viven del momento, viven saltando de un lugar para otro, buscando emociones, dejándose guiar por sus sentimientos y, repito, por sus emociones, donde le ofrezcan un evangelio light, un evangelio que se ajuste a sus caprichos y no a sus necesidades. Observamos hoy donde hay megas iglesias, y con esto no estoy hablando que esté en contra de ellas, todo lo contrario, pero lamentablemente muchas de estas megas iglesias se mueve mucho la emoción, se mueve mucho el dime que te digo. Observamos que dentro de, y no solamente en las megas iglesias, sino también inclusive en las pequeñas congregaciones, donde la gente quiere oír, tienen comezón de oír lo que ellos quieren. Es como cuando usted va a un restaurante, pero en esa calle hay todo tipo de restaurantes y usted comienza a mirar el menú de cada restaurante. Y usted dice, no, este no me gusta porque tiene mucha grasa, no, este no me gusta porque este es demasiado light, no, este tipo de alimento no me gusta porque no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene esa sazón que yo quiero, y así usted anda buscando hasta que dice, este es el restaurante que me conviene porque tiene el tipo de comida que yo consumo. Pues eso es lo que está sucediendo hoy, lamentablemente. Iglesias light, cristianos light, donde lamentablemente prefieren consumir lo que algunos le dan, utilizando como herramienta la manipulación para traer conocimiento. Y algunos inclusive tienen el cinismo de decir que Dios le ha dado una revelación para su pueblo, cuando eso es absurdo. Nosotros tenemos que basar nuestra fe, nuestro conocimiento en lo que dice la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y muchos cristianos hoy están pereciendo. Muchas iglesias están cayendo en ese juego, están pereciendo porque no están alimentando correctamente al pueblo de Dios. Y vienen esos lobos rapaces, vienen esas hienas, vienen esos mentirosos, esos que proclaman un evangelio light, un evangelio con nuevas revelaciones, y lo que hacen es que llevan al pueblo a la condenación. Eso está sucediendo. Esto está aconteciendo en nuestros días. Siempre sucedió, pero ahora más que nunca hay falta de conocimiento. Los cristianos necesitan ser discipulados, ser instruidos, capacitados en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, la sangría que vamos a ver en estos tiempos va a ser terrible. Va a ser terrible. Cristianos que están volviendo al mundo. Otros que se están congregando en iglesias donde su doctrina es totalmente contraria a lo que dice la palabra, donde se promueven cosas que no vienen de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso dependerá, que el cristiano caiga en eso, eso dependerá
del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, decía Osea. Oh, amados hermanos, amigos que miran Atalayas Días Finales, Reflexiones de Medianoche. Hoy, lamentablemente, estamos en una crisis dentro de la iglesia en términos generales, donde los cristianos no tienen criterio y nuestro criterio se debe desprender de la palabra. Por eso es la importancia leerla, estudiarla, escudriñarla, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero lamentablemente a la gente no le gusta leer la Biblia, no le gustan capacitarse, no le dedican tiempo. Y cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene el conflicto, entonces ya es tarde. Eso sucedió con Israel. Eso sucedió tanto con el reino del norte y con el reino del sur. Ambas naciones, pero sobre todo la del norte desapareció. Fueron arrasados, fueron asimilados por los reinos de aquella época. Y el único reino que quedó fue el reino del sur, con su capital Jerusalén, Judá. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Dios pudo haberlo evitado, sí. Pero era necesario y es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que un reinado, que una iglesia, que una familia puede permanecer firme a pesar de los avatares de la vida, firme con la convicción y los ojos puestos en un Dios verdadero cuando tiene conocimiento de la verdad. Pero cuando no tenemos conocimiento, perecemos. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Muchos cristianos están pereciendo. Quizás no se han ido de una iglesia, como puede que sí. El asunto no es tanto si te fuiste o te quedaste, sino que si te fuiste, te perdiste. Y si te quedaste en un lugar donde te están enseñando una falsa doctrina, donde no te están nutriendo con la verdad, entonces tu vida está destinada a fracasar. Por tanto, es necesario que nosotros hagamos una reflexión y lleguemos a una conclusión y hagamos el esfuerzo. Si yo como pastor no te estoy capacitando, no te estoy entregando las herramientas, entonces tú tienes que buscarlas y está en la palabra. Tú no vas a tener excusa delante de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo donde los cristianos están siendo engañados, están siendo manipulados por hombres corruptos, perversos, que se dicen ser ministros y no lo son. Están siendo manipulados por las élites porque no se informan, porque no quieren informarse. Pero toda la información y todo el consejo está en la palabra del Señor, queridos hermanos, en el conocimiento de la verdad. Pero también tenemos que hablar acerca del poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder y eso nosotros no lo podemos ignorar. Yo quiero leerles en el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 6. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Salmo 33, 6. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra. La palabra tiene poder. La palabra de Dios transforma, trae corrección, trae iluminación, trae directrices muy claras. La palabra de Dios es lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Y si nosotros nos dejamos guiar por ella, el éxito estará garantizado. Estará garantizado. Pero ¿por qué el cristiano fracasa? ¿Por qué las iglesias fracasan? Porque puede ser que se han olvidado de la palabra
Y cuando viene el huracán, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando vienen los conflictos, como están fundados, no en la palabra, no en la roca de la eternidad, sino en arena movediza, en principios y valores humanos, basado en emociones y sentimentalismo. Cuando viene la prueba, son los primeros que caen. Se apartan, se engañan y engañan a otros. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Debemos entender que la palabra de Dios tiene poder. En esta crisis por la palabra en la que estamos viviendo, muchos cristianos se han apartado de Dios o viven engañados y engañando a otros porque no se han fundamentado en la palabra. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, como dije en la primera parte, cuando tienes el conocimiento de la palabra, nadie te podrá manipular. Nadie te podrá decir lo que tienes que hacer. Dios es un Dios personal y que vive en nosotros. Dios no necesita utilizar a otra persona para decirte. Él te lo quiere decir a ti. Hay momentos, sí. Claro que sí. No faltaría más. Hay momentos que Dios utiliza personas, pero para confirmar esa palabra o para darte una cachetada para que tú vuelvas en sí. Pero en principio, Dios te lo quiere comunicar a ti. Él quiere tener comunión contigo. Qué maravilloso cuando Dios mismo nos habla a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que hoy preferimos escuchar segundas y terceras voces que nos digan lo que debemos hacer. Yo conozco hermanos y amigos que siempre me piden que oren por ellos. Y claro que lo hacemos. Pero esa no es la idea. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que tú ores a Él, que tú le busques a Él, para que luego Él se revele a ti y te revele sus propósitos y su voluntad. Mire, hace muchos años, sí, muchos años, y lo tengo que reconocer y lo digo aquí, no tengo por qué ocultarlo, pero hace muchos años yo me sentí atraído por una jovencita, pero hace ya muchos años. Por favor, yo tendría quizás unos 22 o 21 años, hace muchos años. Y me gustaba tanto que me enamoré locamente de ella. Y siendo cristiano, siendo obrero laico, porque yo para aquel entonces iba a las montañas, a las regiones indígenas de mi país, porque era el sector donde yo me desempeñaba, era donde yo trabajaba. Los fines de semana, después de salir del colegio, me iba a esos lugares. 5, 6, 7 horas caminando montaña adentro. Eso para mí era vida, convivir con la gente, hacer obra social y de alguna manera Dios me estaba preparando para lo que ahora soy, misionero. Yo recuerdo que en aquel momento yo me enamoré de esta joven y se supone que ella de mí. Ahora me doy cuenta que no era así. Y estaba tan loco y tan ciego y tan cegado, tan confundido, que un día se acercó una persona y me llamó y me dijo: esa es la mujer que yo tengo para ti. Y yo dije: aleluya, gloria a Dios, alabado el Señor ha hablado. Me arrodillé, lloré y grité y salté en 2 piernas. Pero no era cierto, era mentira. La joven nunca aceptó aquello como palabra de Dios. Pero yo sí, me dejé llevar por las emociones. Me manipularon en aquel momento. Y ahora me da tanta vergüenza y tanta pena. Pero digo esto para edificarte. Digo esto para que no cometas el mismo error. Esta persona a quien yo apreciaba y quizás tratando de ayudarme y buscando mi bien y observando que yo estaba loco por aquella joven, no sé, de repente
guiada por emociones, por sentimentalismo. Supuestamente Dios le habló y le dijo que ella sería mi esposa. Inclusive me hizo que me agarrase de las manos de aquella joven. Lo que hizo fue que nos unió, pero no de manera, como diríamos, correcta. Nos unió para hacernos daño. Nos ató. Y muchas veces eso sucede. Queridos hermanos que me escucháis, nunca permita que venga una persona a decirte algo que Dios no te ha dicho a ti. Como aquel caso que llegó un predicador en cierta ocasión a mi pueblo y le dijo a una hermana: ese es el hombre que yo tengo para ti. Y la hermana se quedó sorprendida y dijo: pero ¿cómo es eso? Sí, ese es el hombre, Dios me lo dijo. Y resulta, dice: pero qué raro, porque yo estoy casada. Misericordia de Dios, qué barbaridad. Queridos hermanos, cosas como esas vamos a escuchar. ¿Y sabe por qué? Por falta del conocimiento de la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra, tú te vas a dar cuenta de salida que lo que fulano o fulana te diga no viene de Dios. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer o una supuesta profecía que Dios te dice que ese es el hombre que Dios tiene para ti o es la mujer que Dios tiene para ti. No, no lo aceptes si no viene de Dios. Dios es un Dios de orden y actúa de manera ordenada. Y para eso debemos conocer la palabra. Pero también debemos entender que la palabra tiene poder. Que la palabra de Dios tiene poder, como acabo de leer en el verso 6 del capítulo 33 de Salmo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue hecho por la palabra. Esta palabra que nosotros tenemos y que compartimos con la gente tiene poder, porque es la palabra de Dios. Tiene poder para transformar, para cambiar, para hacer milagros, para crear de la nada cosas. Sí, yo lo creo. Yo creo en la palabra. Y si Dios quiere utilizarte a ti y a mí para mover una montaña de manera literal, para crear órganos en los cuerpos, Dios lo puede hacer, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, nosotros como cristianos debemos aprovechar que tenemos esa palabra escrita por Dios, inspirada, mejor dicho, por Dios a través de los hombres de aquella época y que hoy la tenemos. Esta no es cualquier palabra. Usted puede leer cualquier libro, puede leer todo lo que usted quiera, pero si ese libro te dice que te tienes que suicidar, ¿tú lo harías? Pues hay gente que lo hace. Pero los libros, aquellos volúmenes de filosofía, no pueden transformar vida, no pueden traer bien a los hombres. Han transformado continentes, naciones, pero a través de la violencia, como es, por ejemplo, el comunismo, el manifiesto comunista, los grandes pensadores de la escuela austriaca, los grandes pensadores alemanes del siglo XIX. Todo lo que hoy nosotros escuchamos en cuanto a la política, en cuanto a la sociedad, la economía y la finanza, fueron propuestas por grandes pensadores de la época. Los grandes descubrimientos fueron por pensadores científicos de la época. Algunas cosas buenas, otras malas. Pero jamás esos volúmenes de conocimiento, esos libros, esas grandes declaraciones pueden transformar vida para bien, sino para mal. Pero la palabra de Dios es creadora, es poderosa. Mire, cuando leemos el libro de Génesis, sobre todo en el capítulo 1, vamos a observar cómo Dios crea todas las cosas.
de tal manera que todo, usted lo puede leer. Génesis, capítulo 1. Todo fue creado con la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Háganse los animales. Fueron hechos los animales. Háganse los cielos, la expansión, la luz, los grandes astros. Todo fue con el poder de la palabra. La única cosa que Dios creó con sus manos, fuimos nosotros. Por eso somos corona de la creación de Dios. Lo único que Dios hizo con sus manos fuiste tú y fui yo. Pero todo lo demás, todo fue creado por la palabra. Te lo dejo para que lo leas. Libro de Génesis, capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 4, en el primer día, versículo 3, perdón, de Génesis capítulo 1, en el primer día dijo Dios, sea la luz, la palabra, y fue la luz. Interesante, dice, sea la luz. Pero no, esta luz no dependía ni dependió del sol. Este es un tema que podemos tocar en otra ocasión, pero usted observará que la luz fue hecha en el primer día, pero las lumbreras entre las cuales estaba el sol fue creado, si no me equivoco, en el día número 4. Dice el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar del día la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el capítulo 1, versículo 14, allí se habla acerca de la lumbrera. Es decir, el sol fue creado en el día 4, si no me equivoco. En el día 4 de la creación. Pero en el verso 3 el verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz. Entonces, ¿la luz no depende del sol? No. La luz la hizo Dios, la creó Dios. Y luego las lumbreras entre las cuales están los astros, las estrellas, el sol, la luna, pero tienen una función para regular muchas cosas en la tierra, repito, que en su momento podemos tocar. Así que la luz fue lo primero que Dios creó. La luz esta no dependía ni depende del sol. Es la luz de Dios. Entonces la palabra tiene poder para crear. Cada vez que usted abre su boquita, su hermosa boquita, es para decir cosas buenas. Cuando usted pronuncia bendición hacia las personas, y valga la redundancia, usted está bendiciendo a las personas. Usted está bendiciendo a las personas. Y eso muchas veces nosotros, algunos, lo desconocen. Por eso debemos tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que decimos. Porque en la palabra, hasta cierta manera, hay poder. Por eso cuando yo saludo a mis hermanas, a mis hermanos, a mi familia, a algún amigo, yo los bendigo porque hay poder en esa palabra. Pero no quiero detenerme allí. Lo que trato de decirle es que hoy hay crisis en la iglesia en cuanto a la palabra porque desconocen estas cosas. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos hacer un esfuerzo para descubrir la palabra. Hoy la gente está afanada en sus quehaceres, en sus problemas, en una serie de situaciones, en una espiral de cosas que lo alejan de la palabra. Es importante que usted, amado, querido amigo que me escucha, amado hermano, saque tiempo
para leer la Biblia, para estudiar la Biblia. Temo que muchos no lo están haciendo y puede ser que estas palabras les resbalen porque han obtenido tanto éxito, pero ¿a costa de qué? Han obtenido tanto triunfo y se dicen algunos, yo no he tenido que leer la Biblia y mira todo lo que tengo. Además no tengo el tiempo suficiente con que vaya a la iglesia los domingos, con que me conecte a las reuniones virtuales. Sí, todo eso es importante. Pero si la palabra no es la que regula nuestras vidas, si la palabra no es nuestra base en cuanto a todo lo que hacemos, nada de eso va a tener valor cuando venga la prueba, cuando venga la lucha. Porque la palabra es conocimiento. Además de que es poderosa para crear, también es conocimiento para conocer el pasado, el presente y el futuro. Todo está allí incluido en la palabra de Dios, en esos 66 libros. Pero tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que sacar tiempo. De manera que cuando venga el engañador, cuando vengan los farsantes, como tenemos la palabra en nuestra mente y ha bajado a nuestro corazón, está en nuestro espíritu, nosotros vamos a detectar inmediatamente, a vuelo de pájaro, la mentira. Pero hoy hay cristianos que desconocen esto y son engañados, son manipulados, son presa fácil de la maldad que hoy se está dando en el mundo. Yo le estoy enseñando al pueblo, le digo a la iglesia, queridos hermanos, si lo que nosotros le predicamos no está basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, váyase. Si lo que le estoy enseñando es una herejía y una mentira, váyase de mi iglesia, porque su alma está en peligro. Hay tantas herejías, tantas mentiras hoy por falta del conocimiento de la palabra. Desconocemos que la palabra es poderosa para cambiar, para transformar vida. Sí, para cambiar vida. No necesitamos dinero, no necesitamos recursos humanos. Claro que es necesario dentro del contexto de la iglesia diariamente, pero hablo en términos generales, queridos hermanos. Si no tenemos la palabra como nuestra fuente, estamos, dicen en Panamá, listos para la foto. Estamos fritos. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo en conocer la verdad. Mire, hay algo que a mí me preocupa y eso como que es como la montaña rusa. De repente surge con fuerza y después de un tiempo desaparece, pero luego y aparece de nuevo con más fuerza, con más ímpetu. Y son las mentiras. Y me preocupa porque conozco gente a quienes yo aprecio, personas a quienes yo he considerado mis amigos. Inclusive, algunos fueron discípulos míos. Algunos fueron estudiantes en el seminario en Panamá cuando yo enseñaba como profesor. Pero que hoy no sé qué sucedió, qué pasó con ellos. No sé si es que el conocimiento los embotó, no sé si es que el conocimiento los envaneció, no lo sé. Porque recibieron el conocimiento de la verdad. Porque eso es lo otro. Sí lo tienen, pero no lo utilizan correctamente. Lo cierto es que muchos de ellos hoy andan en ese movimiento judío. Iglesias judías, iglesias mesiánicas. Y sé que esto les va a incomodar a algunos, pero es la verdad. Hermanos míos, somos libres. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo fue muy claro
fue muy directo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo tuvo que reprender a Pedro casualmente por comportarse hipócritamente. Porque ya nosotros no estamos bajo el... Perdón, hermano. Ya nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. El pacto de la gracia. Donde somos salvos por gracia, no por obras. No por sacrificios. No por ninguna de esas prácticas que en su momento Dios la exigió a través de Moisés. Eso fue cierto. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, todo aquello ya no tiene ningún valor. Que hay ciertas prácticas culturales que tienen que ver con la idiosincrasia de los judíos, eso es aceptable. Que si se quieren poner el gorrito, que si quieren celebrar las fiestas de los panes sin levadura, etcétera, etcétera, eso es hasta permisivo entre ellos, como fiestas que aunque eran fiestas religiosas, pero también tiene que ver con su cultura. Pero eso es a ellos. Pero de allí a ofrecer sacrificio y volver a los viejos rudimentos, eso es pecado. Y hoy hay una marea de judaizantes, cristianos dentro de la iglesia, practicando la danza hebraica, poniéndose el gorrito, para utilizar términos que usted puede entender, tocando el shofar, creo que así se llama, vistiéndose como judío, dejándose crecer la barba como judío. Me pregunto, hermano, Pablo decía, os habéis alejado de Dios, del autor y consumador de la fe. Habéis vuelto a los rudimentos, a los viejos rudimentos. Si no me equivoco, en el libro de Gálatas. Es lo mismo. Entonces yo no entiendo de dónde sale toda esta cosa que estamos viendo. Todos estos movimientos. Repito, amigos, pastores que yo conozco, que están en esto. Es como tratar de redimir lo que ya pasó. Ya pasó. Yo personalmente, puede ser que yo esté equivocado, pero yo soy de los que creo que con la caída de Jerusalén en el año 70, aunque ya había sucedido por medio de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo, el hecho de que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, eso me demostró y me dice que las viejas cosas habían pasado, que ahora había un nuevo pacto y que ahora no necesitábamos hacer ninguno de esos sacrificios, porque ahora Jesús, nuestro Señor, lo había cumplido una vez para siempre y que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos vestirnos como judíos. No necesitamos revivir aquellas prácticas que inclusive el apóstol Pablo reprendía. Y por eso a él lo persiguieron. Por eso donde Pablo iba siempre tenía un grupo de judaizantes detrás de él. Donde él iba, ahí estaban un grupo de judíos tratando de matarle. Porque él, a pesar de ser judío, de ser hebreo, de ser conocedor de la verdad, de haber sido creado a los pies de Gamaliel y llenarse la boca de ser fariseo de fariseos, Pablo dice que todas esas cosas él las daba por basura. Es decir, no tenía ningún valor para él ya. Y si Pablo se lo dijo a ellos, hoy nos lo dice a nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar que vengan gente a decirnos que hay que ser judío, que tenemos descendencia judía? Yo no sé si tengo descendencia, si tengo sangre judía, si tengo sangre hebrea, no lo sé, ni me interesa. Ahora lo importante es que yo he sido lavado por la sangre del mayor judío,
que ha dado la nación de Israel, Jesucristo. Que si los judíos quieren practicar sus costumbres, allá ellos. Pero ¿por qué tenemos que extrapolar esas costumbres y traerlo a la iglesia? Eso es peligroso. Pero aquí vuelvo nuevamente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Por falta de conocimiento. Y también yo he llegado a pensar que muchos de los que practican esto, por mencionar un ejemplo, porque hay otras muchas cosas, lo hacen porque tienen una autoestima baja. Tienen una autoestima por el suelo. Y quieren tratar de demostrar quiénes son. Yo no necesito demostrar quién soy. Ya Cristo lo hizo todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como decía hace un momento, con la muerte de Cristo terminó el tiempo de la ley. Y por tanto, todas esas prácticas judaicas. Por eso, en el concilio en Jerusalén se dejó muy claro que si los judíos querían seguir practicando, que lo hicieran. Ese era un asunto de ellos. Pero que por favor no se obligase a los gentiles, que ahora eran conocedores de la gracia y del evangelio de las buenas nuevas, que no se los obligase a ellos. De igual manera, ¿por qué se nos tiene que obligar? ¿Por qué se nos tiene que imponer? ¿O por qué se nos tiene que vender algo que no es cierto? Que Dios nos ayude y que el Señor tenga misericordia. Y finalmente, hay algo más, y con esto debo ir concluyendo esta reflexión, que la palabra nos libra de la ignorancia. Sí, nos libra de la ignorancia. Mire, yo quiero leerles algunos pasajes bíblicos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. También la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3, un pasaje que todos deberíamos conocer, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, o mejor dicho, en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, pero no para dar esperanzas falsas a la gente, como aquella persona que quizás su intención no era mala, pero más que traerme bendición me trajo fue perjuicio a mí y a la otra persona. No permita que nadie venga a darle falsas esperanzas cuando usted, como la persona interesada, sabe que usted en ese momento no le interesa nada de lo que ella le esté diciendo o él. Yo recuerdo en cierta ocasión pastoreando en Capellanía, y menciono su nombre muy orgullosamente porque fui pastor allí, y a los hermanos de Capellanía, si miran este video, saludos desde acá, desde Bruselas. Recuerdo que en Capellanía unas personas se levantaron contra nosotros, contra la iglesia, sobre todo conmigo. Yo en aquel momento tendría 23 años y ya había finalizado el seminario, los estudios en el Instituto Bíblico. Y alguien me llevó ante el pastor, el regente de la iglesia madre en la ciudad de Aguadulce. Y yo recuerdo que frente al pastor, no voy a mencionar su nombre porque no me está permitido, prefiero no utilizar nombre, pero recuerdo que el pastor muy sabiamente, cuando escuchó a la persona le dijo: el Señor me dijo esto, pastor, con referente a este pastor, o sea, mi persona. Y el pastor lo miró y le dijo:
Mire, primeramente quiero que sepa una cosa. Que el pastor, la autoridad del pastor Tomás soy yo. Y lo raro es que primeramente el Señor no me ha dicho nada a mí, pero se lo dijo a usted. ¿No le parece raro? Yo creo que Dios me lo diría a mí primeramente. Y luego, de repente, podría utilizar una persona para confirmar aquello. Pero el Señor no me ha dicho nada a mí y tampoco le ha dicho nada a Tomás. Hermano, la desbarató, la desarmó. De igual manera, Dios no es bochinchoso. Dios no anda diciéndole un mensaje a otra persona para que se lo entregue a usted. Dios te lo va a decir a ti. Pero claro, eso dependerá de mi relación con Dios. Si yo tengo una relación constante en oración con Dios y con su palabra, es a través de la oración y de la palabra que Dios habla. Dios no tiene que utilizar segundas y terceras personas. Ah, no, pero puedo utilizar a los profetas. Fue en la época de los profetas. Eso sí pasaba. Y ese es otro tema que podríamos tocar en su momento. Sí, eso sucedía en el pasado. Los videntes, los profetas. Pero resulta que ahora ya no vivimos basándonos en lo que nos diga un profeta. En mi opinión, como dije en un video anterior, yo no creo en los profetas actuales. Creo en el ministerio profético. Aquellos que traen una palabra en un determinado momento, en una congregación, a una persona y como decía, tiene como propósito esa profecía edificar, corregir, amonestar. Pero ¿cuáles son las profecías que hoy escuchamos de boca de los supuestos profetas? Dios te va a prosperar. Dios te va a promover. Dios me ha dicho esto. Dios me ha dicho aquello. Eso es preocupante. Porque Dios no actúa de esa manera. Dios ahora, como dice el libro de los Hebreos, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ya no hay intermediario. Ya no existen sacerdotes. Ya no existen sacrificios. Ahora tenemos directa comunión, comunicación con Dios. Claro que sí. Sí creo en el ministerio de la profecía. Sí creo que en un determinado momento Dios habla para una iglesia, a una persona, pero con el propósito de edificar, de reprender, de instruir, pero no para traer promesas y nueva revelación cuando la revelación ya fue dada, que es la palabra que tú y yo tenemos. Entonces debemos conocer la palabra, queridos amigos y queridos hermanos. Debemos conocerla. Debemos saber manejarla como espada que es. Mire, sigue diciendo otros textos bíblicos acá, permítame leérselo. Por ejemplo, Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Y finalmente hay muchos más. Lucas 11:28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que la palabra tiene poder para sacarnos de la ignorancia. Hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Escucho, veo y estoy a punto de reprenderles y de decirles algunas cosas, pero el Espíritu Santo me dice, no, tranquilo. Por eso yo le he dicho a la iglesia, repito, queridos hermanos, ustedes tienen la prerrogativa de decirme, pastor, eso no dice la Biblia. Usted, y yo no estoy haciendo aquí una apología a la rebeldía, Dios me libre.
pero usted tiene la responsabilidad. Si su pastor, si el obrero laico, si el maestro dice algo que no se ajusta a la palabra, usted tiene el deber de decirle, perdóneme, pero esto no es lo que dice la Biblia. Y si no lo aceptan e insisten en lo mismo, y eso más que ayudarle a usted y a su familia, mejor váyase de allí. Váyase, porque eso va a encallar, eso va a llegar a un punto que se va a convertir en una aberración doctrinal. Entonces tenemos que tener cuidado, somos responsables de nosotros. No, porque lo dijo el pastor. Ah, sí. Si el pastor se tira por el precipicio, ¿tú también te vas a tirar? No, señores, no es así. Tenemos una responsabilidad. Y vuelvo a lo que dije al principio, el pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, el patrón que regenta estos comportamientos que no agradan a Dios es la ignorancia. Es la ignorancia. Por eso que los gobiernos progres, por eso que los gobiernos, la dictadura, mantienen a los pueblos en la ignorancia. Porque en el momento que la gente abre sus ojos, explaya su mente y comienza a obtener ese bagaje de conocimiento, se rebelan. Porque se dan cuenta que, oye, nos han estado engañando todo este tiempo. Esto es mentira. Eso es mentira. Porque el conocimiento les llegó. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te instruyes en la palabra de Dios, tú estás haciendo un ejercicio de sabiduría. Tú estás abriendo tus ojos. Por eso, repito, yo le digo a la iglesia, hermanos, por favor, no siempre lo que yo diga puede ser que sea cierto. Puede ser que yo esté equivocado y diga algo que no sea correcto. Y quizás cuando usted me llame la atención, eso me ayude para yo poder enderezarme y decir, oye, fue cierto. Y reconocer varonilmente, públicamente, hermano, lo que dije el domingo pasado o tal día no es cierto, perdónenme. Tenemos que ser como los de Berea, que eran hombres y mujeres temerosas de Dios, que cada vez que iba alguien a predicar, en este caso digamos Pablo, ellos miraban, observaban si lo que se les estaba diciendo era verdad, se ajustaba a lo que decía las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que dejar de ser ignorantes. Muchos cristianos, mucha gente, pero cristianos sobre todo, se han extraviado por la ignorancia y solamente por no leer la Biblia, por no tener comunión con Dios. Madre mía, que Dios nos ayude. La palabra de Dios nos libra de la ignorancia, pero también nos libra del, ¿cómo diríamos? Del error. Del error. Es fácil que digamos cosas que no son correctas. Suenan bonitas. Son frases creadas. He observado mucho en los perfiles de los cristianos en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp, en sus perfiles. Observo palabras y frases muy bonitas, pero cuando yo la analizo a la luz de las Sagradas Escrituras, no pasan el examen. Suenan muy bonitas y debemos tener mucho cuidado. Nada de lo que usted y yo digamos, hermano mío, puede ser tan bonito y tan edificante como lo que dice la palabra de Dios. Y aunque nos resulte duro y difícil y para nosotros sea demasiado duro, debemos aceptarla. En aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él era tan directo, era tan duro en sus palabras, que en aquel tiempo decían, duras son estas palabras, ¿quién las puede resistir? Y muchos se alejaron de Él porque les decía la verdad. Hoy necesitamos hombres y mujeres, congregaciones, iglesias que prediquen la verdad y que seamos librados del error. Del error. Pero también el conocimiento de la palabra nos libra
de la soberbia. Nos libra de la soberbia. En las Sagradas Escrituras encontraremos cientos de casos donde por la soberbia, por el no aceptar el consejo y la reprensión, sean esto en el Antiguo Testamento por parte de los profetas o en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles, que perecieron como Ananías y Zafira, como el que se rebeló en el desierto en el tiempo de Moisés y fueron tragados por la tierra, como Saúl, y así sucesivamente. Eran soberbios. Mire, queridos, amados, hermanos, amigos, cuando alguien te llame la atención y te reprenda, tómalo como algo de parte de Dios. Acéptalo como algo de Dios. Y aunque sea duro y difícil, digiérelo y trágatelo. Pero al final te va a ayudar. Cuando yo era niño, como es del conocimiento de muchos de ustedes, yo fui asmático. Fui asmático durante 15 años. Cuando Cristo aparece en mi vida, Él me sanó. Me sanó. Ya han pasado 40 y casi 7 años desde aquel momento. Y hoy yo no sufro de asma. Me da una gripe como la que acabo de atravesar, dejándome como secuela esta tos. Pero yo nunca más volví a sufrir de asma. Nunca más. Creo en la sanidad divina. Dios, el Señor me sanó. Y le agradezco a Dios por su amor y su misericordia. Y me ha sanado de muchas otras enfermedades, queridos amigos, queridos hermanos. Pero también me sanó de la soberbia. Yo era soberbio. A mí no me gustaba aceptar muchos consejos de la gente. No me gustaba, me enojaba, me incomodaba. Pero llegó el día y llegó el momento que me di cuenta que en nada eso me ayudaba. Y hablo siendo cristiano, siendo cristiano. Y lamentablemente existen muchos cristianos soberbios que no aceptan el consejo de nadie. No aceptan el consejo de nadie. ¿Y saben por qué? Porque no conocen la palabra. Son verdaderos ignorantes de la palabra. Porque si conocieran la palabra, entenderían que aquel consejo que te da fulano o fulana es por el bien tuyo. Aunque no es agradable, pero es por el bien tuyo, tú obedecerías. Pero no lo quieres hacer. No has desterrado eso de tu corazón. Conozco gente que yo les he hablado, amigos en Panamá, aquí en Europa, en Suiza, en Bélgica, y les he dicho, mira, está pasando esto con tus hijos, está pasando esto con tu esposo, está pasando esto con tu hermano, está pasando esto con tu hermano en la fe. Ten cuidado, toma precaución. Pero ¿qué hacen? Se enojan y me han dicho, no se meta en mi vida, no se meta con mi trabajo, no se meta con mis amigos, no se meta con mis hijos. Yo sé cómo los estoy educando. Y luego viene el golpe. Y eso es triste. Eso es triste y repito, actúan de esta manera por ignorancia a la palabra. Porque en la palabra hay suficiente consejo. Y la Biblia nos dice que no nos debemos hacer amigos del mundo. Eso no significa que tengamos que salir del mundo. Tenemos que predicarle. Tenemos que compartir con ellos la buena noticia. Pero no podemos implicarnos e involucrarnos en sus actividades. Porque ofenden a Dios. Así tan sencillo. Cuando una persona te aconseja y trata de ayudarte y tú rechazas la ayuda,
Eres un ignorante, perdóname, pero es la verdad. Porque la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento se traduce en ignorancia. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú te acercas al trono de la gracia, comienzas a descubrir que todo lo que fulano y fulana te dice es por tu propio bien. Entonces tenemos que desterrar la ignorancia para que no venga la soberbia. Por soberbio, queridos amigos y queridos hermanos, cayeron muchos reyes, muchos imperios por la soberbia. Sí, queridos hermanos, antes de la caída está la soberbia. Y eso me da miedo, me da temor. Cuando a muchos yo les he aconsejado y les he dicho, ten cuidado, tengan cuidado con sus hijos, con los amigos con quienes usted ande. Tenga cuidado con lo que usted diga, lo que usted hable. Tenga cuidado con sus amistades que detestan a Dios, pero usted anda con ellos como si fueran sus mejores amigos. Tenga cuidado y se enojan, pero se enojan. Yo recuerdo, y con esto debo ir finalizando, recuerdo que en cierta ocasión cuando estábamos en Rinders, la iglesia, el lugar secreto, una joven se acercó a mí y me dijo, pastor, quiero que me dé su consejo. Tengo unos amigos, pero ellos me están invitando a esto y aquello y lo otro. ¿Qué debo hacer? Yo le dije, bueno, tú me estás pidiendo un consejo y yo te voy a dar una respuesta. Apártate de esos amigos, no te conviene. En función a lo que ella me había dicho. Detalles que yo no voy a dar en este momento. Apártate de ellos. La Biblia dice que quien se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y comencé a usar la palabra y a tratar de orientarla y ayudarla. Se supone, yo suponía que como tiene conocimiento de la verdad, iba a obedecer. Pero ¿sabe? No lo hizo, se enojó. Se enojó y me dijo, bueno, si es así, yo mejor me voy de la iglesia. Yo jamás voy a abandonar a mis amigos. Imagínense. ¿Y hoy dónde está? En el mundo. En el vómito. En el pecado. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Amados, cuando tenemos el conocimiento de la palabra, aunque sea duro y difícil lo que el fulano o el vecino o el abuelo o el padre o el pastor o el amigo te diga, mira, evita hacer esto, evita aquello, aunque sea duro y difícil, uno dice, es verdad, porque tiene el conocimiento de la palabra. Más de lo que la persona te da como consejo es lo que dice la palabra. El justo ve el peligro y se aparta. Pero lamentablemente hoy la iglesia adolece de ese conocimiento. Hay crisis en la palabra, en el sentido de que la gente, los cristianos, no la están leyendo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Recuerda, busca a Dios, lee la Biblia, ora, estudia la palabra, instrúyete, autodisciplínate, capacítate. Ahora tenemos muchas cosas a nuestro favor. Por tanto, hagamos un ejercicio de humildad y hagamos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para la iglesia donde somos miembros y donde lo que buscamos es la glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que otras almas le conozcan y vengan a Él. Que el Señor te bendiga desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, con este fondo de la gran plaza aquí en la ciudad de Bruselas, esperando que la reflexión de esta noche haya resultado de bendición para sus vidas. Muchas gracias, buenas noches y será hasta la próxima. Bendiciones, amados.